Muy buenos días, niños, pues espero que estén muy bien. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2020. Vamos a trabajar en nuestro libro de matemática en la página 256. Pues vamos a buscar la página 256 y el título sería Otras medidas de tiempo. ¿Y cuáles serían esas otras medidas de tiempo? Pues también tienen algunos nombres. Vamos a ver, dice, tenemos un lustro, una década y un siglo. Tal vez ustedes han escuchado el siglo XV, el siglo XX, el siglo... Entonces, un siglo, vamos a ver, dice, un lustro, vamos a hablar de años. Un lustro tiene 5 años. Un lustro tiene 5 años. Una década tiene 10 años. Y un siglo tiene 100 años. Entonces, pues tenemos un ejemplo aquí. Dice, observa las décadas desde 1940 hasta el 2000. Entonces, vamos a ver que tenemos el ejemplo ahí. Empieza en 1940. El ejemplo estaba hablando de la década porque lo contamos de 10 en 10 años. Entonces sería 1940. ¿Qué sigue si vamos a trabajar con la década? ¿Qué año sigue? 1940, 1900, muy bien, 1950, porque hay una década entre 1940 y 1950, 1960, 1970, porque cada década equivale a 10 años. Pues ese es el ejemplo. Y en nuestra guía también pues tenemos que aprendernos esto, ¿verdad? Que un lustro tiene 5 años, una década 10 años, un siglo tiene 100 años. Algunos ya tienen una década de años. Unos todavía tienen un lustro con 4 años, un lustro con 3 años, entonces, ¿verdad? Entonces, pues algunos sí tienen ya una década, pues yo creo que la mayoría todavía le falta un poquito para que tenga una década, que serían 10 años, ¿verdad? Entonces, en nuestra guía dice completa la tabla. Entonces, nos ponen ahí una tabla donde nos dice que solo voy a cambiar de marcador, nos dicen un lustro. No voy a remarcar yo y aquí dice 5 años. Y lo vamos a multiplicar por 5. Entonces decimos 5 por 1, 5. Y en el libro también, 2 lustros. 2 lustros serían, decimos 5 por 2, ¿cuánto es? 10, entonces colocamos 10 años. Eso está en nuestro libro. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en el libro. Ahí nos dicen que 2 lustros, 5 lustros, 9 lustros, 15 lustros. Y abajo nos dicen que lo tenemos que multiplicar por una década, que sería por 10. Entonces, 10 por 1, 10. 10 por 3, ¿cuánto sería? 10 por 3, 30 años. Y así sucesivamente. En la parte de abajo tenemos que multiplicar por 100. Entonces serían 100 por 2 siglos. 100 por 2 siglos, ¿cuánto sería? Y aquí tenemos 100. 100 años por 2
siglos. Entonces decimos, esa es una multiplicación. ¿Cómo se llama esa multiplicación? Corta, digamos que es una multiplicación corta, o también podemos multiplicar así: 2 por 0, 0, 2 por 0, 0 y 2 por 1, 2. O simplemente le quitamos estos dos ceros y decimos 1 por 2, 2, y solo le agregamos los ceros, años. Y así sucesivamente, porque vamos después 100 por 5 o 5 por 100, que sería 500, ¿verdad? Y 8 por 100 serían 800. Pues ahí está en nuestra guía también lo que vamos a hacer en nuestro libro, pero como siempre recordándonos que tenemos que aprender cuántos años tiene cada uno o la medida para poder hacer los ejercicios del libro. Pues también tenemos el último: observa y contesta. Fíjate en qué año y siglo se inventó el teléfono y la relación que existe entre las dos primeras cifras del año y el siglo al que pertenece. Pues el año 1345, ¿a qué siglo pertenece? Al siglo XIV. Y ustedes hacen lo demás, pues solamente sería esto. Y tenemos que tener en cuenta pues las otras medidas, que son un lustro, una década y un siglo. Pues solamente sería esto por el día de hoy. Se portan muy bien. Nos vemos.